al Señor por este tiempo que nos permite tener para levantar nuestras oraciones, para darle gracias a Dios y también, por supuesto, para estudiar la palabra del Señor. Nuestro objetivo es que sea el Espíritu Santo hablándonos, enseñándonos, trayendo revelación a nuestra vida y fortaleciendo nuestra fe, porque sin lugar a dudas estamos en tiempos donde necesitamos fortalecernos en la fe que es en Jesucristo nuestro Señor. Así que, como es costumbre, vamos a iniciar orando, pidiéndole al Señor que nos bendiga con su palabra, que el Espíritu Santo nos dé revelación. Así que te invito a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener para estudiar tu palabra. Te pedimos, amado Espíritu Santo, danos revelación, Señor, de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Dios mío, a comprender tu palabra, háblanos a través de ella, fortalécenos a través de tu palabra. Por eso, amado Señor Jesucristo, en tus manos encomendamos este tiempo y te pedimos, Dios mío, que nos hables. Te pedimos, amado Señor, que seas dándonos revelación de tu palabra y alimentándonos a través de ella. Amado Jesucristo, te damos gracias por esa preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Te damos gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias por bendecirnos. Y en tus manos encomendamos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como les decía ahora, pues estamos enfrentando tiempos en donde fortalecer nuestra fe es fundamental. Estamos enfrentando tiempos en donde nuestra fe experimenta el desafío de la duda, de la incertidumbre, de la impotencia, donde tenemos que llegar a la conclusión de que todo está en las manos del Señor y que debemos depositar nuestro corazón y toda nuestra confianza en Él. El mundo entero se conmociona, las economías también tambalean, pero la palabra de Dios nos enseña que es Él quien tiene cuidado de nosotros. Y por eso vamos a estudiar un tema al que le puse por título Provisión sobrenatural en tiempos de escasez. Provisión sobrenatural en tiempos de escasez. Y vamos a estar ubicados en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Específicamente vamos a hablar de un milagro en la vida del profeta Elías. Así que vamos a ver a través de este milagro la importancia de la fe, la importancia de creer y de confiar en el poder y en el cuidado de Dios. Por eso, el primer punto que vamos a desarrollar dice: la fe en Dios, la fe en Dios nos ayuda a seguir su voluntad. A seguir su voluntad. Así que vamos a leer primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 8 y 9. Recuerden ustedes que estamos viendo este texto desde la perspectiva de la fe en Dios. Entonces dice el verso 8 y 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Debemos ubicarnos primero desde el punto de vista histórico, cuando el profeta Elías ha profetizado, ha declarado una sequía, lo hizo de parte de Dios, sobre la tierra de Israel. Aquella sequía duró un periodo de 7 años. Así que desaparece el agua prácticamente, hay una gran escasez de alimento porque no hay cosechas, se acaba también el pasto para los ganados, empiezan a morir. Es un tiempo de escasez, de hambre y de muerte. En medio de toda esa situación está la nación de Israel, cuyo corazón se ha endurecido a causa de la idolatría. De hecho, por eso ha venido la sequía. El pueblo de Israel en su mayoría está adorando a los Baales, a los ídolos de Canaán, a Acera,
Astarte, diferentes ídolos fenicios, cananeos, y han dejado el culto al Señor, han abandonado el templo. Y debido a esa dureza de corazón, entonces ha llegado esa fuerte sequía sobre toda la tierra de Israel. Dios le habla al profeta y le dice: ve y escóndete en el arroyo de Kerit. Allí el Señor tuvo cuidado del profeta Elías. La escritura nos dice que por la mañana y por la tarde los cuervos le traían pan y agua por orden de Dios. Pan y agua por la mañana, pan y carne. Pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Desde ese punto de vista, pues Elías estaba muy bien, porque en medio de la sequía tenía agua, estaba junto a un arroyo, y en medio de ese tiempo de escasez tan extrema, los cuervos le traían carne y pan por la mañana y por la tarde. Pero resulta que después de un tiempo de estar allí, Dios irrumpe en esa comodidad de Elías y aquel arroyo se secó. Y vino Dios y le dijo: levántate y vete a la tierra de Sarepta de Sidón y allí vas a morar, allí vas a vivir hasta que terminó la sequía. Allí estuvo Elías. Entonces vemos que la fe en Dios nos ayuda a seguir la voluntad del Señor, aunque aquella sea un poco ilógica o contraria a nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque Sarepta de Sidón era una ciudad no importante, era un lugar pequeño, Sarepta de Sidón, pero además de eso era una ciudad ubicada en tierra fenicia. Ellos no eran hebreos. Y Dios le dice a su siervo Elías que se vaya a esa ciudad fenicia. Sabemos que el concepto de los judíos es muy reservado en cuanto a su pueblo. De hecho, ellos a los demás los veían, a los gentiles, como no herederos de la bendición del Señor. Entonces, cuando Dios le dice a Elías que vaya a Sarepta de Sidón, pues eso seguramente chocó con su estructura de pensamiento. Pero la fe en Dios nos lleva a obedecer por encima de nuestros argumentos y razonamientos. Debía Elías ir a Sarepta de Sidón. Pero además Dios mismo le dice: allí he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Eran tiempos de sequía, tiempos de gran escasez, tiempos donde los ganados estaban muriendo y desapareciendo. Pero el Señor determina que sea una viuda la que lo sustente. Una cosa es que Dios le hubiese dicho que lo iba a sostener un hacendado o un gran ganadero, pero en este caso nos habla de una mujer viuda, que por el contexto sabemos que no tenía nada y estaba a punto de dejarse morir de hambre. Pero así actúa Dios. A veces el Señor hace cosas que rompen nuestra lógica y que allí es donde la fe se sobrepone para obedecer a Dios. En este caso, vemos que el profeta está recibiendo no solo una instrucción de Dios, sino un desafío en cuanto a su fe. Pero Elías, como buen siervo del Señor, toma la decisión de obedecer a Dios. Y es allí donde se encierran las bendiciones, los milagros, las recompensas de nuestro Dios. Entonces, la fe en Dios nos ayuda a seguir su voluntad, aunque a veces nos cueste hacerlo. Pero cuando la fe en Dios está sólida, está convencida del poder del Señor, obedece. Y por eso es tan importante cuidar nuestra fe, preservar nuestra fe. Vamos a ver ahora un segundo punto aquí. La ausencia de fe. Estábamos ahora hablando de la importancia de la fe, pero la ausencia de fe produce una visión de fracaso. La fe nos lleva a confiar en el Señor, a esperar en el Señor, a creer en el milagro de Dios. La ausencia de la fe nos lleva a todo lo contrario. Primer libro de Reyes, capítulo 17, vamos a leer versículo
10 al 12. Dice entonces aquí, Primero de Reyes 17:10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, como buen profeta obediente al Señor. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Estos 3 versículos del 10 al 12 encierran muchas enseñanzas de gran valor para nosotros. Lo primero que debemos destacar es la obediencia del profeta, que él decidió superar sus argumentos, sus prevenciones, y obedeció al Señor, y llega a Sarepta de Sidón. Y como Dios lo había dicho, allí estaba esperándolo una mujer viuda. Aquella mujer estaba recogiendo un poco de leña, y la Biblia dice que Elías le habló y le dijo: tráeme un poco de agua en un vaso para beber. Y ella fue a traerle el vaso de agua. ¿Qué estamos viendo en esta mujer? Varias virtudes. Primero, no era una mujer amargada, llena de enojo o de resentimiento por la difícil situación, sino que fue amable, fue respetuosa con el profeta de Dios. No quiere decir que ella era una creyente en Jehová Dios, porque claramente le dijo: vive Jehová tu Dios. Pero ella trató con respeto al siervo de Dios. Ella no fue grosera. Ella no expresó el enojo o la inconformidad de su corazón por la situación que estaba pasando. Además, otra virtud que observamos en esta mujer es que ella fue a traerle el vaso de agua aunque estaban en sequía, aunque estaban en escasez, aunque tal vez era muy poca el agua que tenía, pero fue amable, generosa, bondadosa. En medio de la escasez dio de lo que ella tenía. Iba a traerle el vaso de agua. Eso es muy interesante, porque a veces a nosotros una situación difícil nos altera el estado de ánimo y nos podemos volver groseros, hostiles, responder con enojo por alguna situación que nos haya disgustado. Pero esta mujer fue amable a pesar de la difícil situación y fue más allá, fue a traerle el vaso con agua. Dice ahora el versículo 11: yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías viene de realizar un largo viaje, viene con sed y con hambre. Y le dice entonces a ella: prepárame un bocado de pan. Aquella mujer le respondió: la verdad es que no tengo pan y estoy recogiendo un poco de leña porque tengo un poco de harina y un poquito de aceite y voy a prepararme ese poco de harina para mí y para mi hijo, para comerlo y que nos dejemos morir de hambre porque ya no hay nada más que comer. Claro, estamos hablando de una mujer fenicia. Estamos hablando de una mujer viuda. Estamos hablando de una mujer que ya no tiene recursos, que lo poco que tenía, si lo tenía, ya desapareció en esos 2 o 3 años de sequía que ella llevaba enfrentando. Y la palabra de Dios nos dice que lo que ella tenía como plan era morir de hambre. Eso es lo último que tenemos. Eso es lo que provoca la ausencia de fe. La fe en Dios genera en nuestro corazón expectativa por la obra de Dios, por la buena voluntad del Señor, que no siempre va a ser como yo quiero, pero siempre hará su mejor voluntad. La fe está esperando siempre la intervención divina. El corazón que tiene fe espera en el Señor. Pero esta mujer solo esperaba la muerte. Ella esperaba morir de hambre con su hijo. La Biblia no nos dice que ella no pensara:
bueno, vamos a hacernos este pan y con esto vamos a comer y nos vamos a desplazar hasta donde nos lleven nuestras fuerzas, tratando de buscar algún alimento o de acercarnos a alguna finca o alguna familia a pedir comida. Ella sencillamente se quedaría en esa casa hasta que la muerte, la inanición, llegara a sus vidas. Pero cuando nosotros tenemos fe en Dios, esa fe genera en nosotros una expectativa diferente. Esa fe cambia nuestra visión, porque la visión se alimenta. Y cuando la visión está alimentada de la palabra de Dios, vemos el futuro diferente, vemos las cosas diferentes. La viuda esperaba solo la muerte porque ella no creía en Dios. Esta mujer no era hebrea. Esta mujer estaba esperando la muerte de su hijo. Ella esperaba lo peor, porque la incredulidad, la duda, la falta de fe espera siempre lo peor. Por el contrario, la fe espera las bendiciones, confía en la protección y confía en la provisión de Dios, aunque el tiempo sea de escasez, aunque el tiempo sea difícil. Porque la mano de Dios no se detiene por la condición de los gobiernos. La mano de Dios no se detiene por las sequías o por las dificultades en el mundo. El Señor tiene el dominio de todas las cosas y es quien guarda a sus hijos y a su pueblo. La ausencia de fe en Dios produce una visión de fracaso. La fe nos lleva a ver la vida diferente. Vamos a ver ahora en tercer lugar. La fe desplaza el temor. La fe desplaza el temor. Y eso lo vamos a leer allí en el primer libro de Reyes, capítulo número 17, versículos 13 y 14, donde nos dice la Escritura: Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, estamos viendo aquí que el profeta, por el Espíritu, discierne que esta mujer estaba llena de temor. Claro, el espíritu de la muerte o la sombra de la muerte ya estaba viniendo sobre aquella región y ella tenía temor porque ella no tenía fe, ella no tenía su confianza en Dios. Entonces Elías le dice: no tengas temor. Él sabe que el miedo está gobernando la vida de aquella mujer y por eso le habla de esa manera: no tengas temor y me vas a ir y me vas a preparar el pan a mí primero. Y después vas a hacer para ti y para tu hijo. ¿Y sabes por qué debes hacerlo? Porque Dios ha hablado y Dios ha dicho que no te va a faltar la provisión en tu cocina hasta el día en que Jehová haga llover de nuevo. No faltará el aceite en tu vasija, no faltará la harina en la tinaja, no faltará la provisión en tu cocina hasta que pase toda esta sequía. Yo no sé cuántos años de sequía faltaban, tal vez 4, mínimo 3, pero todavía faltaba por lo menos la mitad del tiempo de sequía. Y entonces el Señor habla y dice: en esa cocina habrá un milagro todos los días. El aceite no va a disminuir, ni la harina va a escasear. Y aquí tenemos que destacar la importancia de la palabra de Dios cuando llega el temor. Ella estaba llena de miedo, ella estaba llena de temor, ella esperaba la muerte. Pero viene el profeta y trae la palabra y le dice: Dios ha dicho así, no te vas a morir y no te va a faltar provisión en tu cocina. Qué importante es la palabra de Dios en tiempos críticos,
Qué importante es ser alimentados, ser nutridos por la palabra de Dios en tiempos difíciles. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el apóstol Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces la palabra de Dios viene a nutrir nuestra fe. La palabra fortalece nuestra esperanza y eso transforma nuestra perspectiva de vida. Y es lo que el profeta le está trayendo a la viuda, palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios viene a nosotros, el miedo es desplazado, el temor pierde su fuerza y su poder. Entonces la persona vuelve a sentirse fuerte, la persona vuelve a tener esa certeza, esa seguridad en Dios, en su buena voluntad. Aunque aquella mujer vivía en ese lugar que había caído en la desgracia, porque algunas veces las cosas están bien, pero llega la crisis. Esta mujer vivía en Sarepta de Sidón. La palabra Sarepta significa taller del orfebre y la palabra Sidón significa casa de pesca. También otras versiones la traducen como carne de venado y por eso cacería. Era un lugar donde abundaba la fauna, los peces, los venados, la carne, la comida. Pero aquel lugar estaba ahora experimentando una poderosa escasez. La sequía estaba azotando esa región y había hambre. Y aquella mujer, solamente con su hijo, una mujer viuda de escasos recursos que esperaba la muerte, ahora llega la misericordia de Dios y la cubre, porque Dios tiene cuidado de la viuda y de los huérfanos, dice la Escritura. El Señor conoce la necesidad de cada ser humano y cuando ese ser humano es de un corazón humilde, es de un corazón que reconoce que necesita a Dios, que no puede vivir separado de Él, entonces la misericordia le cubre, la misericordia de Dios le envuelve y su situación es transformada. Por eso es tan importante que nosotros podamos nutrir la fe a través de las buenas palabras de Dios. Que podamos confiar plenamente en el cuidado, en la protección y en la provisión de Dios, aunque sean los tiempos más difíciles y aunque estemos pasando por el desierto. Dios no cambia, Dios sigue haciendo milagros y lo estamos viendo en el ejemplo de esta mujer viuda. Y el Señor entonces le manda una palabra. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es viva y eficaz. Recordemos que dice el libro de los Salmos, y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y aquí estamos viendo cómo Dios a través del profeta manda una palabra sobre esta mujer. Y una palabra de provisión, una palabra de vida, porque ella no va a morir. Dios la va a guardar y Dios le va a enviar provisión en medio de esos tiempos difíciles. Yo sé que estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos donde nuestra fe está siendo desafiada, pero precisamente allí es donde necesitamos fortalecer nuestra fe en Jesucristo, fortalecer nuestro corazón en las promesas de Dios, porque el Señor no cambia. Dios tiene el gobierno de todas las cosas y tal vez, algunos tiempos sean más complicados que otros, pero Dios sigue siendo el mismo. Y así como el Señor guardó a su siervo el profeta Elías, así como el Señor guardó a la viuda y a su hijo, nos guardará a nosotros. Así como el Señor envió la provisión a esa casa donde estaba Elías, la viuda y el niño, también enviará la provisión a nuestra casa, porque fiel y misericordioso es el Señor. Vamos a ver ahora un cuarto punto aquí en este pasaje, punto número 4. La fe en Dios recibe los milagros. Si hay algo que estorba el actuar milagroso del Señor, es la incredulidad. Vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 15 al 16. Si hay algo que estorba los milagros de Dios, es la incredulidad. Recordemos que el Señor Jesús,
cuando llegó a la sinagoga en Nazaret y predicó, allí ellos se resistieron a la enseñanza y a los milagros del Señor, diciendo: ¿no es este el hijo de José el carpintero? ¿No están aquí sus hermanas con nosotros y hermanos? ¿Qué es lo que él dice? Y no creyeron, y la Biblia dice que él no pudo hacer allí muchos milagros, salvo algunas sanidades, por la dureza de sus corazones, por la incredulidad de ellos. Entonces nos damos cuenta que la fe en Dios recibe los milagros. La fe en Dios disfruta los milagros, vive los milagros. Vamos a leer, por favor, primer libro de Reyes, capítulo 17, dice el verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Quiere decir que esta mujer recibió la palabra. Ella aceptó la palabra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Aquí no hablamos de un mes. Aquí hablamos de todo el tiempo que restaba para que la sequía se acabara. Yo no sé si estamos hablando de 3, 4 años, no sé, porque el total fueron 7 años de sequía. Pero muchos días, dice la Biblia, comió allí Elías, comió la viuda y también dice, y su casa. El niño también comió. Todos tuvieron provisión de Dios. Aquella mujer iba cada mañana a la cocina y allí encontraba la porción de aceite. Allí encontraba la porción de harina para hacer el alimento para todos los que estaban allí en casa. Ella vivió el milagro de Dios todos los días. Eso fue una provisión sobrenatural. Ahora dice el versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Escuche lo que dice aquí. Conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La harina no escaseó, ni el aceite menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho. Porque la palabra de Dios es fiel, verdadera, veraz, cierta. Las promesas del Señor se cumplen. Dios es santo. Dios es todopoderoso, Dios es fiel. Dios nunca niega o rechaza o cuestiona su propia esencia. Por eso, Él en su fidelidad no miente. Y podemos estar plenamente convencidos de su protección. Podemos estar plenamente convencidos de su provisión. Porque Él es Dios todopoderoso y por lo tanto no hay obstáculo ni persona espiritual o natural, no hay nada que pueda detener el cumplimiento de las palabras de Dios. Por lo tanto, podemos depositar en Él toda nuestra confianza. Podemos depositar en el Señor todo nuestro corazón, porque Él es fiel. Y nada puede detener el cumplimiento de lo que Jehová Dios ha dicho. Todas las promesas son en el sí y en el amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras, sus promesas no pasarán. Y podemos estar seguros entonces que el Señor cumplirá su buena palabra. No te dejaré ni te desampararé. De manera que puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nuestro corazón puede estar cimentado, sustentado en las palabras del Señor. Dios es fiel y cumple todas sus promesas. Dios es fiel y tiene cuidado de ti y de toda tu familia. Por eso al Señor le damos todo el honor y la gloria. Quiero invitarte para que oremos en este momento y para que le demos gracias a Dios por su fidelidad. Para que podamos depositar nuestro corazón, nuestro futuro, nuestra familia en la mano del Señor completamente. Así que oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos muchas gracias, Señor, por todas tus misericordias. Gracias te damos, Señor Jesús, por todas tus bondades. Gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa, Jesucristo, que derramaste en la cruz, tu sangre que nos limpia de todo pecado, Dios mío. Lávanos. Amado Señor Jesucristo, límpianos más y más de toda maldad y llénanos de tu Espíritu Santo. Señor, y permítenos cada día fortalecernos en tu verdad,
fortalecernos en tu palabra, sustentarnos en ella, Rey de Gloria. Ayúdanos, Dios del cielo, para que nuestro corazón se llene de ti y de tu buena palabra. Señor, gracias por afirmarnos en tu verdad. Gracias por fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza en ti. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias porque tú nos defiendes. Tú eres nuestro protector y también eres tú, Señor, nuestro proveedor. En ti estamos seguros y confiados. Y por eso te damos gracias, Señor. En tus manos, amado Dios, encomendamos nuestra familia. En tus manos, Señor, encomendamos nuestro hogar, nuestro futuro, nuestros hijos. Toda nuestra familia la encomendamos en tus manos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor amado, por todas tus bendiciones. En tus manos está nuestra vida y toda nuestra casa. Gracias por bendecirnos y cuidarnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor Jesucristo te guarde y también bendiga toda tu casa. Y nos vemos en una próxima ocasión.